¿Eres un soldado o eres un guerrero? Quiero decirle que en la historia de la humanidad han existido grandes ejércitos de renombre que lograron conquistar naciones y continentes con la capacidad en masa de millares de soldados, combatientes que dieron su vida para lograr un fin específico. Sin duda, los antiguos ejércitos eran afamados por su gran número de soldados, y se dice que el ejército romano, uno de los más predominantes en su época, llegó a tener muchas legiones de 6.000 hombres en grupos de batalla. Su fuerza bélica estaba únicamente destinada a la conquista y el dominio territorial. Los mongoles, otro grupo, otro ejército muy renombrado en la historia, también fueron un gran ejército que logró feroces batallas y conquistas en su época. Los historiadores nos dicen que la disciplina de estos combatientes se basaba en estrategias de formación, equitación y arquería, con lo cual lograban disparar flechas aún sin bajarse del caballo y sin tener que detenerse. Imagínese usted, los macedonios en la antigua Mesopotamia disponían de unos 13.500 combatientes, 12.000 griegos del sur y 8.000 de origen balcánico, y en total ese ejército era de unos 33.500 hombres que conformaron la infantería más poderosa del mundo antiguo hasta ese tiempo. Y esto es interesante porque así podríamos nosotros mencionar muchos más, como el ejército egipcio, el ejército inglés y los incontables ejércitos antiguos que menciona la palabra de Dios. Pero lo interesante de todo esto es que en cada ejército habían unos cuantos o incluso un soldado que se destacaba por su valentía, coraje y habilidad en el campo de batalla. Este soldado sobresaliente que resaltaba del grupo de soldados se le comenzaba a apodar con un título del valiente o del guerrero. Como que el título de un simple soldado se le quedaba pequeño. Sus compañeros en batalla eran motivados, influenciados, animados cuando este guerrero peleaba al lado de ellos. Aún su fama llegaba a oídos de los ejércitos enemigos y decían entre ellos: ahí está el temible guerrero, ahí está el soldado estrella de ese ejército. Eso decían. Era un espectáculo, hermanos, dicen los historiadores, ver a estos guerreros, a estos soldados sobresalientes, valientes, verlos combatir en batalla. Los soldados compañeros de ellos y aún los enemigos hacían un círculo alrededor de ellos solo para verlo combatir, porque era algo impresionante ver la habilidad que tenían estos guerreros. Estos guerreros parecían inmortales. Algunos decían que eran hijos de dioses, que no eran humanos, decían. Miren cómo los herían, los golpeaban, y así ellos se mantenían en pie, matando a 20, a 50 y hasta 100 de sus enemigos. Ellos eran motivados en el campo de batalla por el honor. En la historia nos menciona que en Roma los romanos tenían un increíble guerrero que se llamaba así, Lucio Dentato, que se llegó a considerar el mejor soldado de su época. Los macedonios, ¿cómo olvidar? Los griegos tuvieron al increíble Alejandro Magno y al temible Aquiles, que hasta películas hemos visto de él, y a los feroces espartanos, que eran guerreros que hasta el día de hoy se hablan de las hazañas de estos feroces y temibles guerreros. Los ingleses tuvieron guerreros llamados los templarios. Los japoneses tuvieron guerreros llamados los samuráis. Los noruegos tuvieron guerreros llamados los vikingos. En el siglo VI antes de Cristo, los romanos tuvieron guerreros llamados los famosos gladiadores. Sin duda, todos estos hombres fueron temibles y valientes, que aún muertos, sus nombres, sus victorias, sus hazañas siguen vigentes hasta el día de hoy. Se habla de ellos, hay libro de ellos, hay películas que Hollywood saca en memoria de ellos. Es interesante porque Génesis, el capítulo 6 y el versículo 4 nos dice algo que nos da una pista. Nos dice que en la antigüedad habían gigantes en la tierra, gigantes. Y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y ellas le dieron hijos, y de esta unión vinieron los héroes, los valientes, los guerreros de la antigüedad,
hombres de renombre en el campo de batalla, nos dice la Biblia. Y es interesante porque ahí donde acabamos de leer al inicio de este sermón, nos encontramos en un momento donde Israel estaba a punto de enfrentar a los filisteos, o más bien los filisteos vinieron a hacer guerra contra Israel. Y esos filisteos, ese enorme ejército, tenía un soldado sobresaliente que se destacaba. Se destacaba primero por su estatura, por su tamaño. Se llamaba Goliat. Y Goliat, la Biblia nos dice que era un gigante. Y al frente de él tenía su paladín. Tenía un soldado de la estatura normal que era casi el que tenía el escudo. Un hombre para sostenerle el escudo a este gigante. Así que era el temible, el afamado guerrero de los filisteos. Y dice en 1 Samuel 17 precisamente que ellos se levantaron a hacer guerra contra Israel. Y este temible gigante llamado Goliat estaba desafiando a voz en cuello, gritando ahí en el campo, en el valle de Ela. Estaba gritando a los de Israel, al rey de Israel, que en ese entonces era Saúl. Y gritaba a los escuadrones de Israel pidiendo un hombre que fuera capaz de venir a desafiarlo a él, a combatir mano a mano, hombre a hombre contra él. Y si ese hombre era un concurso prácticamente, mire la confianza que tenía este temible guerrero llamado Goliat. Se amparaba por su estatura, se amparaba por su armamento, se amparaba por tal vez las victorias que había tenido antes. El ejército de los filisteos dijeron: en Goliat tenemos nuestra confianza. Este es el guerrero que nos representa a todos nosotros. Y entonces Goliat hace una propuesta al ejército de Israel, comandado por el rey de Israel llamado Saúl. Hace una propuesta: no tenemos que pelear todos en masa. ¿Para qué tantas muertes? Vamos a hacer esto. Yo soy el más destacado de mi ejército. Yo soy el temible guerrero Goliat del ejército de los filisteos. Ustedes saquen a su soldado más destacado. Envíen a su soldado más valiente, al que más feroz es, para que venga a desafiarme hombre a hombre. Y si él me pudiere vencer, entonces sencillo, nosotros todos le vamos a servir a ustedes. Pero si yo logro vencer al enano que ustedes envíen, ustedes nos van a servir a nosotros. Y cuando escuchaban estas palabras el escuadrón de Israel, los soldados de Israel, el rey Saúl, la Biblia nos dice que estaban como temblando, llenos de gran temor. Y el más miedoso de todos, adivine quién era: el rey Saúl, el que debía influenciar, motivar, animar a su ejército, era el más cobarde. Saúl, escondido detrás de unas rocas, tal vez se voltea y le dice a sus soldados que estaban muertos de miedo: voy a hacer algo. El de ustedes que sea valiente y se atreva a salir a enfrentar a Goliat, lo voy a enriquecer con muchas riquezas. Le voy a dar oro, le voy a dar gran posición en el pueblo, y además de eso le voy a dar a una de mis hijas por esposa. Y ninguno de los soldados del ejército de Israel se animó. No sabemos si es que la hija de Saúl era muy fea, no sabemos si es que ellos definitivamente pensaron: bueno, el dinero, las riquezas me suena, pero estoy seguro de que ¿qué me sirve esas riquezas yo muerto? Porque ¿quién va a enfrentar a ese gigante? Nos va a aplastar como cucarachas. Y todos se miraban: ¿vas tú? No, ve tú. ¿Vas tú? No, ve tú. Nadie se atrevió. En todo un ejército de soldados, nadie se atrevió a enfrentar a este gigante. Hermanos, estos soldados tenían la espada, tenían la coraza, tenían el casco, tenían la armadura, pero no tenían lo más importante: no tenían el espíritu de un guerrero. No eran valientes, eran simples soldados sin convicción de guerreros. Y esto nos da una enseñanza en esta tarde, hermanos. Pablo es uno de los que más destaca el oficio de un soldado. Él dice: he peleado la buena batalla, he guardado la fe.
Por lo demás me está reservada la corona de justicia, la cual el Señor me entregará a mí, y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Pablo habla de que ninguno que milita se enreda en los negocios de esta vida. Pablo habla mucho sobre el ser un soldado eficiente en el reino de Dios, obviamente hablando espiritualmente, y usó la analogía o la simbología del armamento, de la armadura de un soldado romano de esa época, para representar a detalle los fragmentos de esa armadura como símbolos espirituales para ahora nosotros en lo espiritual. Es muy interesante que aunque estos soldados de Israel tenían la armadura física con el emblema del escudo de Israel, representado también en su rey Saúl, ninguno se atrevió a enfrentar a Goliat. Porque podemos tener la fachada, podemos tener la Biblia, la apariencia de ser llamados evangélicos, cristianos, como nos llame la gente, o como nosotros pensamos que somos reconocidos en la iglesia. Soy cristiano, soy pastor, soy líder, soy predicador, soy evangelista, soy diácono, soy ujier, soy músico, lo que sea que hagamos en la iglesia. Pero tenemos que tener mucho cuidado, porque podemos engañar a los que están al frente de nosotros con la apariencia de un soldado y tener la armadura aparentemente de un soldado, pero no tener el espíritu que Dios necesita que tengamos. El espíritu de guerrero, de valentía, para que podamos predicar sin temor este evangelio, para que podamos abrir nuestros labios y hablarle a alguien en nombre del Señor, para que podamos, si llegado el momento se manifiesta un espíritu a través de una persona, un endemoniado, tener el Espíritu Santo. Ese es el espíritu que Dios quiere en nosotros, que Dios nos quiere bautizar y llenar. Tener esa valentía de poder reprender en el nombre de Jesús, de usar la armadura de Dios, una armadura espiritual, no física. Muchos cristianos en tiempos de pandemia se desaparecieron y nunca más volvieron a una iglesia. Eran soldados, pero no tenían el espíritu de un guerrero. Eran soldados, mas no guerreros. Y al ver a un gigante llamado COVID, comenzaron a temblar y se escondieron y nunca volvieron. Y Dios está buscando en nosotros no evangélicos del montón, no cristianos de silla. Dios está buscando hijos guerreros que tengan el Espíritu Santo, alabado el nombre del Señor, gente que le crea a Dios. Y aquí es donde me ministra esta historia, porque mientras ellos estaban temblando, el rey Saúl y el ejército de Israel, va llegando por ahí un jovencito de 13, 14 años llamado David, con el lunch para sus hermanos que eran soldados. Isaí, su padre, le dijo: oye, David, que estaba pastoreando las ovejas de su padre, lo mandó a llamar y le dijo: llévale el almuerzo a tus hermanos que están allá, tus hermanos soldados que están prestando servicio militar al rey de Israel llamado Saúl, y que están allá a punto de enfrentar y ir al campo de batalla contra los filisteos. Llévales el almuerzo porque ellos deben de tener hambre. Y va David, tal vez menospreciado por su propio papá, o tal vez porque era un jovencito apenas, y sus hermanos eran gigantes, gente así corpulenta, así como el hermano Antonio, así grandes, guapos y fuertachones, y estaban allá, pero esos estaban allá temblando, escondidos allá con la espada en la mano y el casco y temblando. Y va llegando David preguntando por sus hermanos con el almuerzo, y escuchó ese jovencito que un gigante estaba desafiando a los escuadrones de Israel y estaba gritando allá Goliat: denme a un hombre que pueda venir y vencerme. Y cuando David escuchó, recuerde, David no era un soldado, David no tenía la armadura de los soldados del ejército de Israel. David era un pastor de ovejas, era un niño. Y cuando David escuchó eso, soltó el lunch y algo se activó dentro de él. ¿Qué era? Aunque era pastor de ovejas, aunque no era soldado, David era un guerrero.
Porque la Biblia nos da testimonio que cuando el profeta Samuel lo ungió, sabiendo de que en ese niño había un propósito de un futuro rey de Israel, porque ya Saúl había sido desechado, entonces en David había un propósito cuando fue ungido por el cuerno del aceite, cuando Samuel lo ungió ahí en la casa de Isaí. Oh, algo vino especial sobre la vida de David. La Biblia nos testifica que cuando David pastoreaba y venía un oso o venía un león, David tenía actitud de guerrero y se iba contra el oso y lo mataba, y se iba contra el león y lo mataba por defender a las ovejas. David tenía algo que sus hermanos no tenían. Tal vez no los músculos que tenían sus hermanos, tal vez no el porte ni la estatura que tenía Saúl, pero David tenía lo más importante: un corazón conforme al de Dios y una actitud de guerrero. Dios no quiere cristianos miedosos. Dios no quiere cristianos amedrantados, llenos de temor. ¿Y qué voy a hacer? Y mire mi vida, y mire mis problemas, y siempre mirando hacia abajo, y siempre triste, siempre con mentalidad de derrotado, de cautivo, de esclavo. No, hermanos, tenemos un Dios más grande de lo que usted y yo podamos imaginar. Y David sabía que aunque ese Goliat se veía medio grandecito, David sabía que el que estaba con él era el poderoso de Israel. Estaba con él como poderoso gigante. Y David, cuando lo escuchó, hace la declaración: ¿quién es este filisteo? Nunca lo llamó gigante. ¿Quién es este filisteo incircunciso que viene aquí quisque a desafiar a los escuadrones, no de Saúl, a los escuadrones de Jehová de los ejércitos, del rey vivo, del Dios vivo? Eso fue lo que dijo David. David sabía lo que tal vez Saúl y el ejército no sabían: que si eran soldados, no eran soldados tanto del rey Saúl. Ellos pertenecían al escuadrón del Dios de los ejércitos. Y David comenzó a preguntarle a sus hermanos: ¿qué le dará el rey al hombre que se enfrente con este incircunciso? Y los hermanos de David le dio tanta rabia escuchar a su hermanito menor diciendo eso, que lo refutaron, que lo despreciaron y lo regañaron y lo discriminaron, diciendo: ¿tú qué vienes aquí a hablar? Casi que les dijo: a chismosear usted lo más vino aquí. Y David tiene que decir: pues solamente estoy preguntando, no es mero esto hablar. Y un soldado o varios le fueron con el comentario a Saúl: vive Jehová y vive mi rey Saúl, que aquí hay un jovencito que está diciendo que quiere ir a enfrentar a ese gigante. ¿Quién es? Y mandan a llamar a David. Y David llega ahí, y el ejército de Israel tal vez lo miró, lo despreció y se comenzaron a mofar y a reír de él. Sus hermanos se tapaban la cara diciendo: este chismoso que vino a hacer acá, dejarnos en ridículo, este metido, este niño entrometido que cree que puede vencer a ese gigante. Porque a veces, mis hermanos, por no decir siempre, van a haber gente, aún de los más cercanos de nuestro círculo familiar o personal, que no van a creer en nosotros. Es lamentable, pero a veces nuestro círculo personal, llamado amigos, hijos, primos, tíos, familiares, hermanos, son los que menos creen en lo que Dios ha puesto en nuestra vida. Isaí, su propio padre, no lo valoró. Cuando llegó el profeta Samuel a su casa a ungir al rey, a buscar al rey, Samuel se confundió, el profeta, y cuando abrió la puerta, uno de los hermanos de David, llamado Eliab, Samuel vio a ese hombre corpulento y lo comparó con Saúl y dijo: pues es parecido. Si Dios está buscando un reemplazo, este tiene que ser. Mire los músculos, mire el porte, este Superman tiene que ser el reemplazo de Saúl. Y Dios le dijo: no mires la estatura o el parecer o lo exterior del hombre, porque yo no miro eso. Yo pongo mi mirada es en el corazón, no en lo exterior. Llamó a lista a todos los hijos de Isaí. Tiene que hacer la pregunta: ¿te queda algún otro hijo, Isaí? Isaí no tuvo en cuenta a David. Por fuerza tuvo que decir: hay uno, pero ese casi ni cuenta.
Hay uno que lo tengo por allá cuidándome mis ovejas, el único que estaba trabajando. Y Samuel le tiene que decir, pues mándalo a llamar, porque no nos vamos a sentar a la mesa hasta que ese jovencito venga, porque ese va a ser el futuro rey de Israel. Y cuando llegó David, Samuel lo ungió. Y cuando fue ungido, el aceite, el cuerno del aceite de la santa unción lo ungió, proyectando que ese jovencito estaba ahí, el futuro rey de Israel. Algo vino especial sobre David. Venía el león, venía el oso a matar a sus ovejas, y David, con un espíritu de guerrero, sin ser soldado, siendo un muchacho, mataba al león y al oso por guardar a sus ovejas. Cuando Saúl era atormentado por un espíritu que Dios envió para atormentarlo en el palacio real, le dijeron al rey Saúl: conocemos de un muchacho que es de hermoso parecer, es prudente, varón de guerra. Esas fueron las credenciales que los siervos de Saúl dieron de David. Pero David no era soldado, pero lo dijeron así: es un hombre de guerra, un hombre valiente, un hombre que sabe tocar bien el instrumento, que sabe tocar el arpa. Y Saúl dijo: mándelo a llamar. Y cuando llegó David con su arpa, mientras estaba siendo atormentado por ese espíritu, la Biblia nos dice que David tocaba, y al momento de tocar, el espíritu se iba de Saúl y sentía paz. ¿Qué tenía David? Yo le digo que tenía el espíritu de Dios, porque el aceite representaba eso, la unción del espíritu de Dios. Y usted y yo tenemos un aceite que Dios ha querido derramar desde el día de Pentecostés sobre todos los que creamos en Él. Y ese aceite es el bautismo del Espíritu Santo. Por eso, mis queridos hermanos y amigos, es de vital importancia para ver la vida de una manera diferente, para orar con efectividad, para alabar a Dios con un espíritu de adorador, para hablarles a alguien y que esa persona sienta la unción de esas palabras. Es de vital importancia recibir esa unción, un espíritu diferente. Tú puedes identificar a un cristiano secular, normal, estéril, un cristiano insípido, sin sabor, sin sal, un cristiano religioso que solamente está por estar, que a fuerza de lidia viene a un culto, lo tienen que rogar, le tienen que motivar de muchas maneras para que pueda ir a una iglesia, para que se pueda congregar, para que pueda orar, para que pueda ayunar. Siempre es una batalla constante con el hermanito, la hermanita, para que alabe, para que cierre los ojos, para que se conecte con la presencia de Dios, para que anhele desesperadamente recibir el Espíritu Santo. Y tú puedes identificar muy fácil, hermano, a un cristiano real, a un cristiano con hambre de Dios como David, a un cristiano conforme el corazón de Dios. Y no estoy hablando de cristianos perfectos, no estoy hablando de cristianos sin pecado, cristianos que nunca fallan. No, eso no existe. Estoy hablando de gente también incapaz. Porque caramba, vaya que David tenía defectos también y cometió pecados gravísimos también. Pero aún así David tenía algo que Saúl no tenía. David tenía un espíritu diferente. Cuando pecaba, le dijo al Señor: devuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. No quites de mí tu santo espíritu. Cuando Saúl pecaba, no oraba así, no buscaba a Dios, no se humillaba, no se arrepentía. Más bien se iba a buscar brujos y brujas para que le leyeran el futuro. Por eso Dios lo desechó, porque no era un hombre conforme al de Dios. Tenía el porte, no había hombre más bello que él en Israel. La Biblia nos dice que Saúl era casi perfecto, hablando humanamente, físicamente, era un modelo, pero ni así. Porque no es tanto lo que hagamos por fuera, no es tanto lo que aparentemos, es lo que hay adentro. Aprendamos de David esto. David no vio la estatura de Goliat, David vio la condición espiritual de Goliat, este filisteo incircunciso. Y la circuncisión para los hebreos era la marca, el sello de que eran pueblo escogido de Dios, que eran especial sobre toda la tierra.
No mires, hermanos, la estatura de Satanás. Aprende a identificar y a mirar con ojos de guerrero tu oponente. No mires lo grande de tu problema. Ese pobre diablo está vencido. Hace 2000 años el Señor le dio un golpe y lo dejó descabezado y desinflado. Y el Señor nos dice que a Satanás lo puso bajo nuestros pies. Él fanfarronea como lo hacía Goliat. No vas a poder. Tú que vas a la iglesia, mira lo que hiciste esta semana. ¿Y tú con qué cara te vas a presentar delante de Dios? Y tú mira cómo vives, tú mira esto. Él es experto en acusarnos. Él es el gran acusador. Señalador es Satanás. Y nos acusa constantemente ante Dios. Pero usted y yo, antes bien, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esto quiere decir que usted y yo, mis queridos hermanos, ya tenemos la victoria garantizada, porque el campeón del Gólgota, nuestro Señor Jesucristo, ya venció. Si tú dejas que el enemigo te venza, es porque tú lo decidiste, pero tú tienes una garantía de parte de Dios. El Señor dijo: son ustedes más que vencedores. Es decir, doblemente vencedores. Déjeme decirle algo, mis hermanos. Así como David habló cuando llegó el momento de estar ahí al frente a Saúl, y Saúl dijo: oye muchacho, pero ¿cómo te voy a mandar yo a ti a enfrentar a ese gigante? La única forma es que te pongas mi armadura. Ven, David. Y comenzó a ponerle la armadura, y la talla no era la misma. Imagínese usted a ese pobre niño con la armadura. Le pusieron el casco y le bailaba ese casco en la cabeza, parecía un trompo. Y le pusieron el yelmo, le pusieron la coraza, le dieron la espada, lo armaron a ese pobre niño. Y ese niño comenzó a caminar y dijo: yo con esto no puedo caminar. Yo tengo una armadura diferente. Yo tengo la armadura de Dios. 2000 años atrás había ya profetizado David que él tenía una armadura, que él tenía un espíritu diferente, porque no es con fuerza, no es con armadura, no es con espada, no es con poder bélico, es con mi espíritu, dice el Señor, así como le dijo a Zorobabel. Y David le dice a Saúl: mi rey. David comienza a hablar de sus experiencias en el bosque. Ahí en el verso 34, 35, 36 y 37 del capítulo 17, David comenzó a decirle: mi rey, cuando venía el león, cuando venía el oso, yo lo enfrentaba y yo ganaba esa pelea y defendía mis ovejas. Este narizón gigante, ¿qué va a hacer delante de mí? Si Dios me daba la victoria y podía vencer un oso y un león, a este Goliat lo voy a vencer rapidito. Mire, David tenía ya experiencias en el bosque. Y aquí quiero decir algo: nunca vayas a enfrentarte a un endemoniado y a sacar el demonio de otra persona cuando ni siquiera has sacado el tuyo. Recuerda unos hombres que dijeron, viendo a Pablo cómo reprendía demonios, dijeron: está fácil. En el nombre del que invoca a Pablo, Jesús, vamos a reprender demonios nosotros también. Y se fueron ellos a donde había un endemoniado y se metieron allá y comenzaron a decir: ¿cómo es que era? ¿Cómo es que era? En el nombre del Dios, en el nombre de Jesús, el que invoca a Pablo, te reprendemos. Y el demonio les dijo: yo conozco a Pablo y sé quién es Jesús, y ustedes quiénes son. Y saltó sobre ellos y los golpeó, porque no tenían algo, no tenían el espíritu. Hay que tener experiencias. ¿Cómo pretendes tú matar al león y al oso si no has matado una cucaracha? Si no has matado una pulguita. Si cuando te llega un dolorcito de cabeza, ay, ¿dónde está el Tylenol? ¿Dónde estás? No tienes fe ni para orar para que Dios te quite ese dolor. ¿Alguien cree aquí que Dios puede sanar dolores de cabezas, migrañas, problemas en los riñones, problemas en los huesos, artritis? Claro que sí. Dios no tiene enfermedad imposible que no pueda sanar. Pero hay que tener primero experiencias pequeñas con Dios para después enfrentar a los Goliat. ¿Cómo pretenden, hermanos, a veces los jóvenes o los hermanos: pastor, deme el micrófono, yo también quiero predicar? Eso es fácil ser pastor. Se pone una chaqueta, se pone guapo y uno allá habla. Eso como es de fácil, si ni siquiera has predicado en tu casa.
no les predicas a tus hijos, no les predicas a tu esposa, a tu esposo, si ni siquiera le has dicho al vecino que existe Dios, ni siquiera en tu trabajo sabes que eres cristiano. Usted cristiano, yo no sabía, usted lleva 20 años aquí y nunca me había dado cuenta que usted era cristiano. Y así anhelando el púlpito y el micrófono. No busques eso. No busques cargos ni posiciones en la iglesia. No busques ser reconocido. Tus prácticas para la batalla serán visitando a los enfermos, orando por un drogadicto, hablando a Cristo a un desconocido, encerrándote, mi hermano, en una recámara secreta y hablando con Dios, siendo fiel en lo natural, siendo buen estudiante si estudias, siendo buen trabajador si trabajas, siendo buen esposo si estás casado o esposa, o buen padre o buena madre o buen hijo, honrando a tus padres. Ahí en lo natural, si tú le eres fiel a Dios, ahí estás matando al oso y al león. Sé fiel en lo natural. Si eres fiel en lo natural, Dios te dará oportunidades en lo espiritual. Algo tan sencillo, ser fiel en venir al culto, en congregarte. Algo que yo nunca había visto en una iglesia o en las iglesias, porque eso pasa en muchas iglesias. Gente que el domingo es más importante una pelota, un deporte, básquet, fútbol o lo que sea, y reemplaza eso el día del Señor, venir a congregarse a la escuela dominical. Yo eso nunca lo había visto solamente en este país. Gente que cuando llega el Super Bowl se desaparecen las iglesias el domingo. Y yo me pregunto una cosa, hermanos, ¿qué tal que Dios le dé por venir ese domingo? Y los hermanitos, ay, no vamos a ir hoy al culto, que el pastor no se dé cuenta porque hoy es el Super Bowl y hay que estar en la casa o allá en el estadio. ¿Y qué tal que ese día venga el Señor? O sea, yo no estoy haciendo una apología de esto, de que si usted está en otro lugar que no sea el culto el domingo se va a perder. No, yo no estoy diciendo eso. Pero lo que estoy diciendo, pongámonos a pensar, hermanos, nuestras prioridades. ¿Somos fieles en lo natural, en algo tan básico como honrar a Dios en los servicios, en los cultos, en llegar a tiempo al culto? Ay, Señor, sentí que pisé un callo. Llegar tal vez 5 minuticos antes a orar al Señor. Hermano, eso es el aspecto natural. Hasta en eso demostramos si somos soldados o guerreros. Todos aquí somos soldados, pero lo que Dios quiere es que nos convertamos en guerreros, valientes, esforzados, con mentalidad de conquista, con mentalidad de los voy a vencer, sin importar si mi esposo, mi esposa no quiere ir a la iglesia, yo voy a ir a la iglesia, yo voy a buscar a Dios. Sin importar si mi familia no quiere venir, yo sé a quién debo creerle y a quién debo serle fiel. Pablo dice, puesto los ojos en Jesús, y David los tenía puestos en Dios. Y en el verso 40, ahí en el verso 40 nos muestra algo. David fue hacia el campo de batalla sin una espada, sin una coraza, sin una armadura y sin un escudo. ¿Sabe con qué fue David a enfrentar a Goliat, el experimentado guerrero de los filisteos, que tenía una espada, hermano? ¿Usted imagina el tamaño de esa espada? Una lanza, jabalina, escudo, el tamaño, y tenía un paladín al frente de él. ¿Cómo iba a enfrentar David a ese gigante? ¿Qué oportunidades tenía ese niño para enfrentar a ese temible gigante? Ay, hermanos, es que Dios se vale de cosas pequeñas para hacer cosas grandes. Dios necesita solo a alguien que le crea. He visto, hermanos, testimonios de cómo con una simple onda, con 5 piedrecillas, con simples ayunos, con simples oraciones en sus recámaras secretas, ya casi los huesos comiéndose a esa persona, ahí en una camilla de hospital, alabando a Dios con una guitarrita y cantándole a Dios. He visto cómo Dios ha tumbado gigantes, hermanos, con esos pequeños. Con esos pequeños. He visto cómo familias han sido restauradas, hermanos, esposos, esposas que no quieren nada con Dios, hijos apartados que no quieren nada con Dios, pero se levantó un David con un espíritu diferente y salió a enfrentarlos. No esperemos, mis hermanos, que lleguen los Goliat. No espere que llegue la enfermedad para buscar a Dios.
No espere que llegue el desafiante enemigo a decirle: te vas a morir, voy a destruir tu hogar. No espere venir a un culto solamente cuando no hay trabajo. Pues vengo porque no hay trabajo, entonces ahora sí tengo tiempo. No espere eso, hermano. Aún con trabajo, saque el tiempo y venga a los cultos. Aún con problemas, venga a los cultos. Aún con situaciones difíciles: pastor, es que me voy a apartar, mire esta situación que tengo, mire mi vida, yo no encuentro solución. No, hermano, ¿se va a rendir ante Goliat? No lo haga. Somos más que vencedores. El enemigo ya fue vencido. Goliat no lo sabía, pero ya estaba muerto cuando David escuchó sus palabras. Y fue David. Y David le dice: ay, Goliat, tú has desafiado al Dios de los ejércitos, y Jehová hoy te entregará en mis manos y yo te venceré. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Así habla un guerrero. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cuáles son tus piedras? ¿Cuál es tu onda? ¿Qué tienes tú? Dios te ha dado algo. ¿Tienes un talento? ¿Tienes algo que puedes hacer para Dios? Claro que sí. Claro que sí. Tú no puedes decir: Dios no me dio nada a mí. Dios dio talentos a todos, dones a todos, y a mí no me dio nada. Tú tienes algo. Hasta eso, mis hermanos, de enseñar a los niños, son armas donde podemos matar los Goliat que se quieran enfrentar a estos niños. Esa mentalidad con la que nuestros niños van a crecer, adoctrinados por un mundo tan lleno de mundo y pecado. Ahí Daniela está matando gigantes. Hermano, necesitamos cambiar de mentalidad, tener una actitud. Venir a los cultos, no esperar que el culto me lo hagan a mí, que el pastor me haga el culto. A ver, me gustó el culto, no me gustó. Me gustó los cantos, no me gustó. No, el culto nunca es para nosotros. El culto es para Dios. Y hay gente que dice así: lloro cuando siento. Me decía un hermano una vez: lloro cuando siento. Yo voy a los cultos cuando sienta ir. Hermanos, si usted hace las cosas cuando está de buen ánimo nomás, o cuando las siente hacer, usted es carne fresca para el enemigo. Porque entonces, si el enemigo se da cuenta de que tú haces las cosas motivado por la emoción o por el ánimo, va a tratar de que todos los días estés deprimido. Te va a mandar problemas, te va a mandar situaciones, achaques, comentarios, cosas que te van a afligir emocionalmente. Se te va a bajar el autoestima, vas a estar de ánimo débil, opaco, triste, y no vas a orar, no vas a leer la Biblia, no vas a sentir deseo de ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque tú lo dijiste: busco de Dios, oro, voy a la iglesia cuando siento. Y eso es un problema. Nosotros no podemos hacer las cosas para Dios cuando esta carne lo sienta. Porque te digo una cosa: esta carne nunca va a sentir hacer algo para Dios, nunca. Pablo dijo: ay de mí, que queriendo hacer lo bueno, no puedo, y termino haciendo lo malo. Por eso no podemos vivir bajo la carne, sino guiados por el Espíritu de Dios. Y David se enfrenta a Goliat, lanza la piedrecilla, y esa piedra, no por casualidad, dio en todo el centro de la frente de Goliat. Cayó desmayado por el impacto. No lo mató con la piedrecilla. Llegó y con la espada del mismo Goliat le cortó la cabeza. Y David toma la cabeza de Goliat y se la mostró primero a los filisteos: miren a su guerrero, Dios lo ha entregado en mis manos. Y se volteó a los del ejército de Israel y a Saúl: miren, rey Saúl y los soldados de Israel, este era el que ustedes le tenían miedo. Y lo expuso, lo publicó delante de todos. Y eso tiene un significado. Colosenses 2:9 nos dice a nosotros, la iglesia: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió. ¿Qué hizo Cristo en la cruz? Cogió la cabeza del enemigo y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Sabe por qué hizo Jesús eso? Para decirnos a nosotros: no le tengan miedo al enemigo. Jesús lo venció en la cruz del Calvario. ¿Cuál es tu gigante? En esta tarde, Dios te ha dado una piedra. Tienes que lanzarla en el nombre de Jesús. Tú tienes que visualizar ese gigante y decirle: vas a caer en el nombre de Jesús. Hermanos, Satanás sabe que el arma que nosotros tenemos no es una espada,
no es un misil, no es tu doctorado, no es tu conocimiento de la Biblia, no es tu talento, no es tu instituto bíblico, no es tu capacidad humana, no es tu dinero en el banco, no es tu habilidad. No, no son tus años en el evangelio, no. Él sabe que Dios ha puesto en tu mano una piedra, y esa piedra que los edificadores desecharon, pero ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque estamos, dice el Señor, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Esa es la piedra. ¿Sabe cuál es nuestra piedra? Jesucristo es nuestra piedra, es nuestra victoria. El ejército de las tinieblas sabe cuál es la piedra que está en tu mano. Esa piedra es el nombre de Jesús. Por eso, mis hermanos, los demonios tienen que salir reprendidos en el nombre de Jesús. Por eso la enfermedad puede ser vencida en el nombre de Jesús. Por eso en el nombre de Jesús son perdonados nuestros pecados cuando nos bautizamos en ese nombre. David, hermano, no lo pudo haber dicho más claro. Él le declaró a Goliat: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de ¿quién? De Jehová, del Señor Todopoderoso. Y David no le había sido revelado cuál era el nombre de Jehová, pero a nosotros sí. Vamos a tomar la piedra y a darle la frente al enemigo en el nombre de Jesús. Les invito a que cierren sus ojos un momento y dejemos que la palabra ministre un momento en nuestras vidas.